En un mundo saturado de información, donde cada voz pretende tener la verdad, la pregunta no es si tenemos acceso a la Biblia, sino si realmente sabemos cómo acercarnos a ella, porque no basta con leerla. Realmente es ver si ella realmente nos está leyendo a nosotros, porque es la voz de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestra comunidad en estudio. Les saludamos. Dani, Cristian, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo está Brian? Muy Hola, bien, Dani. muy bien, muy bien. ¿Están? Contento, feliz. Feliz. Dicen en México, feliz como una lombriz. Bien feliz estamos esta semana, como que de ya negro hoy día. Bueno, no. Combinados. ¿Sí? Todos en negro. Eso. Estamos de luto por la muerte del pecado. Men in Black. No, familia, muchas gracias por sintonizarnos, por estar en otro capítulo con nosotros. ¿Y qué tal les ha parecido la lección de esta semana? Muy práctica, ¿no? Como un... Me encantó, muy linda. Como un reforzamiento a nuestras prácticas devocionales, como para reflexionar si me estoy acercando de buena manera o efectivamente a la palabra de Dios. Salud. Gracias. Recuerdo cuando estaba pequeño, cuando me decían los maestros de la iglesia, si no estudias la Biblia a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, no hay otra mejor hora para estudiarla, ¿no? Y yo decía, bueno, pues si no lo hago a esa hora, pues no voy a recibir la bendición de Dios, no voy a recibir el mensaje de Dios. Sin embargo, a lo largo de mi corta edad, digamos por ahí, pues he escuchado otras teorías de que no, tienes que acomodarte, a lo mejor tú eres más nocturno, tú eres diurno, puedes buscar un lugar, espacio seguro, etcétera, etcétera. El caso es que puedes encontrar un lugar adecuado, un momento adecuado, una mente libre, directa para conectarse a Dios. Digo esto como introducción porque justamente nuestra lección se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? La palabra de Dios? Pastor, nos dirige en el versículo para memorizar. Sí, así será mi palabra, Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Gracias. Pregunta inicial. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál fue la primera Biblia que tuvieron? ¿Mía personal Sí. o que tuve en la que mano? alguien le regaló, que alguien se la dio. Sí fue tallada en piedra. No es cierto. No es cierto. Era de papiro. Pergamino. Era de papiro. Claro. Ahí ubican el Qumran. Ahí. Sí. ¿Cuál fue la primera? Sí, no fue mía así personal. Esta es mi Biblia histórica, ¿no? Que ya la tengo por 33 años conmigo, ¿no? ¿Es un número simbólico o es real? No, real, okay. real. Sí, real. Desde que empecé a estudiar teología a los 18 años. Okay. Mira, wow. Así que, bueno, ahí más años ya que pueden nosotros. sacar la cuenta, claro. familia. Ahí pueden ver que tengo 27 años. Así que está conmigo esta Biblia. Okay. Siempre lo digo que yo tengo mucha memoria visual, más que de acordarme los textos, los versículos. Entonces, cuando salgo de esta que es mi Biblia, estoy ciertamente perdido, ¿no? Así que por eso... Pero sí me acuerdo una de las primeras Biblias, una Biblia pequeñita así, con el canto aquí todo rojo, que me regalaron en unas reuniones de Semana Santa que teníamos en mi casa, ¿no? Venía un anciano de iglesia a mi casa, mi mamá hacía poco que se había bautizado, mi papá todavía no estaba bautizado, y entonces me regalaron esa pequeña Biblia así, ¿no? Y bueno, la tuve algún tiempo nada más, pero esta es mi Biblia personal. Esta es mi Biblia, ¿no? Yo me acuerdo que una de las razones de por qué me bauticé, le voy a confesar algo, fue porque le regalaban una Biblia. Entonces yo era pequeño, era de 10 años, ¿no? Igual fue una decisión honesta y todo, claro, pero quería la Biblia, ¿no? Honestamente querías la Biblia. Claro, quería la Biblia. Y yo no sé si fue esa, no tengo recuerdo bien si fue esa la que me dieron del bautismo, pero es la que más recuerdo como primera, ¿no? Que era una Biblia que tenía como de material de mezclilla, como de jeans, ¿no? Que tenía una parte, entonces yo la encontraba como bien... Y que tenía un cartoncito hacia arriba, moderna, como cafecito, que como decía Santa Biblia. Sí, esa. Tuve la misma. Mira, buena.
por eso estudiamos teología. No, pero eso me acuerdo y la verdad es que tenerla me hizo estudiarla bastante, a pesar de que era todavía jovencito, me enamoré del libro, ¿no? Yo recuerdo que mi primera Biblia o mi primer contacto con la Biblia se llamaba Mi Biblia Infantil. Eran 3 tomos según todas las historias bíblicas, y me acuerdo que me puse en mi idea de niño, ¿no? Si la leo toda esta semana, puedo decir que leí la Biblia completa. Y me agarré toda la semana a leer los 3 tomos. Eran libros de este tamañito, ¿no? Y dije, al final de la semana, el sábado, andaba bien orgulloso. El Brian ahí de 7 años, leí toda la Biblia en una semana, ¿no? Ya luego entendí que eran extractos históricos, etcétera, etcétera. Pero en mi concepción, esa era mi Biblia, ¿no? Qué bonito poder recordar estos momentos. Sin embargo, parte de recordar estas experiencias, también podemos ponernos a pensar a manera de empatizar con la problemática en la cual nos movemos. ¿Cuáles creen que hayan sido nuestras dificultades al aproximarnos a la Biblia, por las cuales en algún momento pasamos una sequía de estudio, de pequeños, adolescentes, jóvenes, no sé, que pueda estar viviendo nuestra comunidad el día de hoy, para poder por ahí entrar y sacarle eficiencia al estudio de hoy? Sí. ¿Qué pudiéramos Yo creo que eso? el mayor enemigo que tenemos en esto es la premura en el tiempo, ¿no? Es lo acelerado que vivimos, y por eso cada vez se vuelve más difícil el estudio de la Biblia en las personas, porque cada vez estamos más acelerados, ¿no? A pesar de que la tecnología ha venido a pretender ayudarnos en el tiempo, y no es lo mismo hoy criar la cantidad de hijos que se crían hoy a lo que criaban nuestras abuelas, que eran 8, 9, 10, 12 hijos, y lavando a mano. Ahora están las lavadoras, están las secadoras, está todo. Todo ha venido a acelerar o a mejorar o a optimizar el tiempo, pero sin embargo tenemos menos tiempo que antes. Entonces, eso se traduce en problemas en la comunicación familiar, porque hay menos tiempo para pasar en familia, hay menos tiempo para el diálogo con los hijos, hay menos tiempo para el diálogo con los esposos, y hay menos tiempo para el diálogo con Dios también, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas, creo yo, que con el cual nos enfrentamos es la falta de tiempo, ¿no? Y entonces salimos corriendo a la mañana, estamos todo el día trabajando fuera, volvemos y tenemos que hacer otras cosas, o estamos ahí pendientes de lo que está pasando en el teléfono, en el celular, y ya estamos cansados y ya nos vamos a dormir, y se nos pasó el día, y se nos pasan los días, y se nos pasan las semanas, y no entramos en contacto con la palabra de Dios de una manera de meditación, y después voy a mencionar otra palabra también que es un poco más profundo todavía, ¿no? En el estudio de la Biblia, ¿no? Sí. Yo creo que un problema también, aparte del tiempo, es nuestra dependencia al celular, ¿no? Yo creo que a muchos le ha pasado. Yo tuve tiempos más críticos de dependencia al celular, honestamente lo digo, y otros como ya más controlados. Pero es impresionante cómo a veces nos levantamos y lo primero que miramos es el teléfono, estamos a un tiempo libre o un tiempo en donde estamos esperando algo, celular, revisar cosas. Y a veces lo que se dice ahora es scrollear, ¿no? En simplemente contenido aleatorio, y que los algoritmos nos atrapan. Entonces creo yo que eso es difícil. A veces, y muchos ya no tienen, como tú tienes la Biblia aquí física, sino que está en el mismo celular, pero está lleno. A veces me encuentro que tengo que hacer algo en el celular, algo por ejemplo del trabajo, y es como que hay un montón de distracciones, y es como entrar entre un mercado donde todos te ofrecen algo y tú vas en un objetivo, pero es difícil, ¿no? Sí. Entonces creo yo que eso es un desafío actualmente con nuestros hijos. Estamos pensando también que nosotros estamos criando como en una sociedad más todavía llena de tecnología, cómo poder estudiar realmente la Biblia y dedicar tiempo a estas prácticas que son tan importantes, ¿no? Sí. Voy a compartir una pequeña anécdota. Cuando estaba pequeño, me gustaban mucho los ejercicios bíblicos, las dinámicas bíblicas, los estudios que mandaba la Voz de la Esperanza, todo eso me gustaba mucho de pequeño. Y recuerdo muy bien que decía, ¿qué voy a hacer durante el sermón? Porque
en algún momento como que fue la corriente del niño tiene que estar haciendo algo para que no interrumpa a los papás. Entonces, en vez de educarnos a los niños, de poner atención al sermón, ¿no? Y recuerdo muy bien que estaba como esa corriente, estaban empezando a llegar literalmente cartas, llegaban en cartas, en sobres esos estudios, y los guardaba y le decía a mi mamá, oye, quiero un estudio, lo que sea. A lo que voy de la anécdota es que recuerdo un sábado en la mañana que me agarré una mochilita y metí hasta 12 diferentes como revistas o cosas que según yo planeaba responder y contestar todas al momento del tema. Y justificaba en mi mente que, es que voy a estar agarrando un versículo y contestando y así. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, que una de las cosas con las que yo recuerdo haber batallado es como agarrar la Biblia más como una competencia personal de andar contestando acertijos que conocer más de Dios. Y me llama la atención porque justamente el Camino a Cristo, en la página 133, dice así: solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin captar su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Y justamente combinando el tema del tiempo, de las distracciones, o en mi caso, la cuestión de la competitividad mental que tenía en ese momento, pues puede estar afectando la manera en la que nos aproximamos la Biblia desde la perspectiva del tiempo. El apresurarnos, el enfocarnos de manera diferente, y que hoy en día puede estar pues diciéndonos o mostrándonos una alerta de, hey, la lección te está diciendo, cuida del tiempo. Sí. Y sí, solo quería opinar algo que Dale. me parece muy bien, que estamos estudiando lo que son las prácticas espirituales, ¿no? Como leer la Biblia, la oración, de crecer en nuestra relación con Dios. Pero hay un error, y que bueno que tú lo mencionas también, de ver las prácticas espirituales como un fin en sí mismo, Claro. y no como una herramienta para el fin. Por ejemplo, ¿por qué estudiamos la Biblia? Si yo veo estudiar la Biblia como el fin en sí mismo, estoy haciendo algo mal, porque es como, ok, estudié, listo. ¿Me entiendes? Es Mi como que checklist. la meta, claro. Claro. Pero la meta no es el hecho de que tú estudies, sino es pasar Transformación. pasar tiempo con Dios, tener una relación con Dios, conocerlo más. Ese es el fin, ¿no? Pero cuando vemos la práctica como el fin, podemos entrar en una superficialidad, o simplemente hacerlo por cumplir, o el tema del tiempo que tú estabas diciendo también, ¿no? No, nos pasaba, en mi etapa de adolescencia, nos mandaban a estudiar el folleto de escuela sabática, nuestros padres, ¿no? Y lo leíamos, y cuando terminábamos de leer el folleto de escuela sabática, yo terminaba de leerlo, no sabía ni lo que había leído. Y lo había leído. Yo mismo lo había leído completo, Claro. pero con mi mente pensando con elementos distractores, ¿no? Como tú decías, del celular. Yo lo leía en el papel ahí, pero ¿y de qué trató la lección? Que había terminado de leer, ¿no? En Ni ese siquiera momento. había terminado de leer. Claro. No sé. No sabía. Justamente por esto que tú dices, sí. Sí, completé el hecho de leer el folleto, pero no de producir un cambio, una transformación, o que haya servido para mi vida eso, ¿no? Correcto. Y si tuvieran que aconsejar a nuestra audiencia con respecto al tiempo, ¿qué pudieras compartirnos desde su experiencia personal con Dios acerca del tiempo? Yo personalmente, una de las cosas que sí me sirve a mí es el tiempo y el lugar, donde dice también la lección habla de elegir el tiempo y elegir el lugar. Y producir algo. Yo decía una palabra que a mí me ayudó mucho, que es más profunda que la meditación todavía, y es la contemplación, ¿no? Cuando uno permite en su mente y nos ponemos a contemplar la escritura, ¿sí? Que, como digo, es más que meditación, porque la meditación podría ser solamente pensar en eso, ¿sí? Pero la contemplación es más profundo. Es lo que Jesucristo hacía cuando se iba en la mañana muy temprano, 4 o 5 de la mañana. Él salía fuera de la población, de la ciudad, se iba a un lugar alejado de lo que era, de lo que iba a comenzar a ser el ruido de la gente saliendo a sus trabajos, y él pasaba ese tiempo de contemplación con su padre, ¿no? Y como digo, tiene que ver más con más profundo que la meditación. La meditación Claro. es pensar en algo, decir, leo un texto bíblico, pienso en esto. Esto es internalizarlo, ¿no? Y yo digo siempre, es como cuando uno
hacemos silencio en nuestra cabeza, ¿no? Nuestra cabeza está llena de ruidos, de Como lo ruidos, que decía Dani. llena de ruidos, llena de problemas, llena de situaciones, no, nos distraemos. Por eso era lo que me pasaba a mí cuando leía el folleto de escuela sabática ahí siendo adolescente, ¿no? Estaba pensando en otras cosas, estaba pensando en la escuela, estaba pensando en el soccer, estaba pensando en el deporte, no tenía grandes problemas, ¿no? Porque era adolescente, ¿no? Uno Claro. decir qué grandes problemas tiene un adolescente a los 14, 15 años. Ningún gran problema, ¿no? Pero uno siempre lo magnifica los problemas en su cabeza. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esos ruidos en nuestra cabeza que no nos permiten concentrarnos en algo. Cuando nosotros hacemos silencio en la cabeza y decimos, Señor, estoy contemplando tu palabra, estoy contemplándote a ti, estoy contemplando a Jesucristo. Siempre les digo, me encantan los evangelios, entonces contemplar la persona de Jesús. Eso hace que nuestro tiempo y nuestro espacio, el lugar que elijamos para estudiar la palabra sea realmente efectivo, ¿no? Hay un versículo, ahorita que estaba mencionando eso, para saltar a la siguiente temática con respecto al lugar, Salmo 46:10, inicia diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, no corramos ni apresuremos nuestro estudio. Tampoco estoy hablando, estudia las 24 horas del día, no, sino toma tu tiempo. Date la oportunidad de conocer a Dios, de platicar con Él, de así como tú lo lees, que Él te lea a ti. Y uniendo, porque usted ya estaba hablando acerca del lugar, ¿será que acaso cualquier lugar en el que nosotros querramos estudiar nos podemos concentrar para estudiar la Biblia? He escuchado algunos, incluso psicólogos y teólogos cristianos y adventistas que dicen, no, elige tu lugar y siempre estoy en el mismo lugar porque la mente se prepara, se predispone para estar abierta a estudiar, a escuchar. Entonces, uniendo estos elementos, ¿cómo pudiéramos abordar la situación o el aspecto del lugar en la lectura de la Biblia o en el estudio de la Biblia? Yo creo que todo depende de cada persona, ¿no? A mí, yo digo mi experiencia, ¿no? Okay, yo claro. necesito un espacio en el que esté tranquilo, que no haya elementos de distracción. Uno tiende a distraerse fácilmente. Yo personalmente, incluso que sea un ambiente ordenado, porque me distrae el desorden también. Entonces, esa es mi experiencia, ¿no? Pero otro tal vez puede decir, no, yo en cualquier lugar. Bueno, pero eso es bueno conocernos a nosotros mismos, ¿no? Decir, ¿qué es lo mejor para nosotros? Es el autoconocimiento, decir, bueno, yo me concentro mejor de esta manera. Y hay quien otro dice, no, yo no tengo problema, en cualquier lugar, ahí un día puedo estar en un sillón, otro día puedo estar en otro. Yo prefiero siempre el mismo espacio, ¿no? Yo creo que, mira, hay algo interesante. Por separarnos de los rituales, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Que ellos tienen mucho simbolismo y por todo lo de la Reforma y por entender que eso, en cierta manera, puede ser idolatría, ¿no? Imágenes y todo eso. Entonces, por separarnos un poco de eso y decir, no, Dios está en todas partes y está muy bien, ¿no? Teológicamente. Quizás hemos como olvidado que nosotros somos seres también muy visuales, somos seres que necesitan rutina y necesitan cosas tienen valor. Por ejemplo, yo sé que en una oficina o en un lugar tú pones cosas especiales que te recuerden, o sea, a tu familia, cosas que te hagan poner tu mente a disposición de, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no está malo tener, así como tú lo dices, un lugar dedicado, ¿no? Puede ser dentro de tu casa o puede ser un lugar que tú vayas, así como Jesús mismo subía al monte, o el mismo Moisés que subía al monte y se encontraba con Dios. Yo hace un tiempo empecé a ir solo a un parque que queda cerquita aquí. Y era muy significativo para mí porque es como estoy yendo con la intención de buscar a Dios y tener un momento donde puedo respirar, donde puedo pausar, donde puedo poner mi mente en orden. Y como, por ejemplo, a mí me encanta la música, y este es otro consejo que quizás daría, yo siempre voy como en búsqueda de algo. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir para poder pasarlo en canción, por ejemplo? Quizás no a todos le va a gustar hacer música, pero sí cuando tú dices, bueno, yo quiero crear algo, ¿no? Quiero tener este momento y quiero escribir algo. ¿Qué es lo que Dios me dijo, ¿no? O quiero crear un pensamiento, una reflexión. En eso de ir a buscar para también entregar, creo que se genera una rutina bien interesante. Y también a mí, así como el pastor, creo que
un lugar específico ayuda, ¿no? No es el fin en sí mismo cuando no se vuelve el fin, pero ayuda, es una herramienta para poder tener un encuentro especial con Dios, ¿no? Creo que juntando un poco los conceptos que compartían ustedes, los cuales estoy muy de la mano con ellos. Ahí en casa tengo mi escritorio, tengo mi Biblia, tengo mi libreta donde tengo mi estudio, tengo unos devocionales por ahí, tengo mi parte de libros, y es el lugar donde me siento cómodo para estudiar, no para preparar un tema, sino por estudiar. Sin embargo, me pongo a pensar lo que iba mencionando el día lunes, en la escuela sabática acerca del lugar. Y si pensamos en un Jesús que no siempre estaba en el mismo lugar, era nómada, o sea, él estaba esparciendo el evangelio de ciudad en ciudad, caminando, claro, de casa en casa. Jesús no tenía un lugar como hoy tenemos la bendición de tener nosotros, sino que él sí buscaba, eso sí, ciertas características que a él le permitían tener el contacto con su Padre, ¿no? Tener un lugar solitario, apartado, seguro, dice la palabra de Dios. Entonces, más que a lo mejor andar recriminando a otros de que hazlo de esa manera, si no, no funciona, sino podemos buscar los principios que nos puedan funcionar a nosotros para tener un encuentro bonito, estable, seguro con nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, también, como dice usted, conócete, búscate y conecta con Dios a través del tiempo, a través del lugar, y teniendo esto seguro, ahora pasamos a la técnica. La forma en la que ahora sí que nos aproximamos al texto. Como teólogos podemos decir, no, pues que está la hermenéutica, la exégesis, que la no sé qué, que la no sé cuánto. Sin embargo, una de las maneras, y aquí me quiero adelantar un poquito a compartir, que me ha gustado mucho estudiar la Biblia, se llama Philip 66, no sé si lo han escuchado por ahí. Esto funciona tanto en grupo como para individual. Y este último viernes que estuvimos en el grupo de Revive, lo apliqué con los muchachos de manera en grupo. 6 integrantes, 6 minutos para leer el texto, y tenían 6 preguntas a responder. Pero una de las 2 preguntas clave que pudiéramos tener, que es más, aquí a la mano lo tengo, que me gustaría compartir, es cómo veo a Dios y al enemigo en esa historia. Por ejemplo, aquí está más o menos el formato que utilizamos, y eliges, está la historia, los personajes, tienes ahí los análisis sobre el personaje, por ejemplo, qué es lo primero que hizo ese personaje, cuál fue el rol de él en la historia, y no elegir a los roles que comúnmente elegimos, ¿no? Como David, Daniel, sino, por ejemplo, en la historia de Naamán, el hijo de la niña que no tiene nombre, ¿no? ¿Cuál fue su rol? Cómo lo usó Satanás o cómo lo usó Dios a este personaje, qué me enseña a mí. Pero lo que me llama la atención en esta técnica es, describe el rol de Satanás en la historia, describe el rol de Dios en la historia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos en medio de una guerra espiritual. Todo lo que ha sucedido en este mundo va más allá de lo físico que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que a mí me funciona, que a mí me gusta, la comparto. Si alguien quiere tener este formato, lo podemos compartir. Pero me gustaría que, hablando de técnicas y métodos, ¿cuál es la que les funciona a ustedes? Sí, yo el otro día compartí ahí en un tema que hay 2 maneras en las cuales me gusta estudiar la Biblia. De hecho, hay un escritor que una vez leí esto y me hizo mucho sentido, que es imaginarme como en un avión, ¿no? Volar alto o volar muy bajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando tú vuelas alto, tú haces conexiones generales en la Biblia, que son muy interesantes. Por ejemplo, te das cuenta que el Génesis, el río que corre, también está presente en la Tierra Nueva, en Apocalipsis, y haces como conexiones de la gran historia de la Biblia. Eso es volar alto, ¿no? De hecho, ahí yo compartí hace un tiempo atrás un tema donde unía lo que sucedió con Lot y Abraham, después con Ruth. Entonces, son conexiones amplias, pero también está el volar bajo y ver los detalles. A veces una palabra, a veces un solo versículo. Tú puedes buscar esta palabra, dunamis, en el idioma original, qué significa, cómo lo puedo aplicar, en qué otros textos están, y cómo al entender esa palabra o ese detallito en ese versículo puedes ir más profundo. Entonces, esas 2 maneras de estudiar la Biblia me han servido mucho, porque tanto hacer conexiones en toda la historia de la Biblia como buscar profundo en una parte pequeña es súper interesante, la verdad.
Sí, lo he escuchado como ir de lo general a lo particular, o lo particular a lo general, algo así. Sí. Está interesante, gracias por compartir. A mí me gustan mucho los detalles finos y hilar bien fino en la vida de Jesús, ¿no? En cada palabra a veces que Jesús decía, un pequeño detalle, como estudiando en profundidad esa palabra cambia el sentido y nos da aplicaciones a nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso personalmente me gusta y lo aplicaría aquí a lo que tiene que ver con el estudio profundo de la historia de la vida de Jesús, ¿no? Sí, claro. Es interesante que lo que yo hablaba hace un tiempo, que está en el día martes, ¿no? Que hay varios puntos ahí que son 3 cosas que yo creo que son esenciales, ¿no? Que aplican en todo lo que estamos compartiendo. Es orar, o sea, pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Leer, y no solamente leer, sino escribir, porque eso te ayuda a poder plasmar todos esos detalles en tu cabeza, ¿no? Y lo último sería compartir, pero yo no me quedaría ahí, sino también practicar, ¿no? O sea, ¿qué me dijo Dios a mí? Y no solamente compartírselo a otros, sino practicar lo que estoy leyendo, ¿no? O sea, aplicarlo a mi vida. Creo que eso es muy importante. Esto tiene que ver con la forma, digamos, de cómo podemos internalizar el mensaje. Y sabemos que hay porcentajes de qué es lo que queda cuando leemos, qué es lo que queda cuando lo escribimos y qué es lo que queda cuando lo practicamos, ¿no? Y hay un alto porcentaje de efectividad en lo que estudiamos cuando lo practicamos, y cuando lo compartimos con otro, lo internalizamos también de una manera. Y uno hasta, a mí me pasa que cuando comparto lo que he estudiado así, es como que pareciera como que me salgo así y digo, wow, o sea, el Espíritu Santo me habla de una manera especial cuando lo estoy predicando, ¿no? Sí. Y yo digo, wow, o sea... Está haciendo que aquí me está taladrando. Claro, entonces siempre digo, y le digo a mi esposa eso, ¿no? Los mensajes que predico son para mí en primer lugar. Y no es un cliché, no es que decir, porque a veces los predicadores decimos, ¿no? No, esto es para mí en primer lugar. No, yo digo, esto es para mí. Sí. O sea, es para mí. Sí. Yo lo predico en primer lugar para mí y hablo de la necesidad profunda de... No es que uno... A veces hay gente que piensa que los predicadores predicamos eso porque tenemos toda la vida resuelta, y entonces ya estamos como en otro nivel superior y entonces predicamos esto al resto del pueblo. No, yo soy el primer necesitado y el primer receptor de ese mensaje que estoy predicando soy yo. Y este es el hecho de compartir. Y entonces se internaliza el mensaje y se consolida en nuestra mente de una manera especial, ¿no? Sí. Claro. Nada más para hacer un reforzamiento de algo que me gustó muchísimo en lo que mencionaban los dos, es que desde una perspectiva psicopedagógica, el proceso de enseñanza no termina hasta que no se actúa lo que se aprendió. Entonces, bajo este paraguas psicopedagógico, nosotros no podemos decir que aprendimos de la Biblia si no lo estamos viviendo. Entonces, a lo mejor hasta este momento, Dios nos está diciendo a todos los que estamos siendo parte de esta comunidad en estudio, que lo que de ahora en adelante recibamos en estudio de la palabra de Dios, de la voz de Dios misma en la Biblia, empecémoslo a vivir, porque entonces podemos decir que hemos aprendido. Exacto. Dicho esto, me gustaría compartir un párrafo que viene el miércoles en los comentarios del NG de White, y saltaremos al jueves para ir aterrizando nuestro estudio de hoy. Dice así: feliz el hombre que descubre por sí mismo la palabra de Dios, que es lámpara a sus pies y lumbrera a mi camino, una luz que resplandece en los lugares tenebrosos, es la guía celestial del hombre. Pero hay tantos, que no tienen otra guía fuera de las opiniones de los hombres finitos, los prejuicios, las pasiones o sus propios cambiantes sentimientos. Sus mentes se hallan en un estado de excitación e incertidumbre, padecen de constantemente fiebre mental. Si siguiera a Cristo, la palabra de Dios sería para usted una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Está ante nosotros una noble y doble bendición para nuestras vidas. Es decisión nuestra tomarla o ignorarla. El día jueves estamos estudiando cuán dulce
es la palabra de Dios. Ahora sí, la parte que a todos les gusta, el postre, ¿no? En la cual todos nosotros podemos decir a veces, bueno, cuando estaba pequeño, mi mamá me sentaba ahí que había un platillo que no me gustaba para nada, que eran calabacitas con queso. Por alguna razón esa combinación a mí nunca me gustó, pero siempre ella hacía un postre que me encantaba para después de esa comida. Pero te tenías que comer la calabacita, ¿no? Entonces, a veces nosotros pues necesitamos ser disciplinados con el tiempo, con el lugar, con la manera en la que nos aproximamos a Dios, con la actitud, para poder entonces degustar ese manjar, ese postre que Dios nos tiene preparado en su palabra, ¿no? ¿Comentarios con respecto a esto? Me gusta el Salmo 119, ¿no? Del 103 al 104, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Yo creo que la palabra de Dios es dulce cuando realmente la practicamos, ¿no? Y somos capaces de dejar lo que hablamos la semana pasada, nuestro orgullo, preconceptos de lado, ¿no? Porque si no dejamos eso, la palabra no es muy dulce, ¿no? Hay personas que luchan con la palabra porque o la menosprecian, o Dios hace rato está transmitiendo un mensaje y ellos están como pared duros porque quieren hacer su voluntad y no lo que aparece en la palabra de Dios. Entonces, creo yo que para que esto se transforme en dulce, necesitamos estar dispuestos a cambiar nuestra vida y a moldarla a la palabra de Dios. Me recordé que leí hace un tiempo que los judíos antiguamente, al estudiar la palabra, ellos ponían miel en su boca, ¿no? Ellos como probaban lo dulce para siempre asimilar el estudio con algo dulce. El condicionamiento operante, es psicología, eso es interesante, ¿no? Sí. Qué intenso. Me llama también la atención el jueves Isaías 55:6, que suena muy fuerte, pero claramente dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, ¿no? Digo, este es algo también que tenemos que tener presente, es que hoy tenemos la bendición y la oportunidad de encontrarle. Y no me quiero meter en cuestiones de persecución ni nada de eso, porque apréndete los versículos así como los valdenses, porque te van a quitar la Biblia, esto, lo otro. Digo, nos pueden quitar la señal, pero podemos descargar la Biblia y tener baterías extras. No sé, estoy diciendo cosas nomás, pero a lo que quiero llegar es que aprovechemos la oportunidad que tenemos ahora. Tomemos el tiempo, tomemos la oportunidad que Dios nos permite de conocerle más, de acercarnos nosotros más a Él, porque Él siempre va a estar cerca de nosotros. Sí, cuando nosotros vamos delante del Señor con un corazón abierto, una mente... Poner la mente en blanco, ¿no? La palabra de Dios, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, como decíamos la semana pasada, que penetra hasta lo más profundo. Pensar en la Biblia no como un libro común, que yo estoy leyendo una novela simplemente, y a ver cómo termina la historia, no, sino permitir que Dios nos hable, el Señor nos habla, y a pesar de que es un libro en algunos tramos que tiene 3.500 años, sin embargo, es un libro actual porque el espíritu es actual, claro. y el mensaje se va renovando cada momento, ¿no? Y el Espíritu de Dios vivifica su palabra en nosotros, ¿no? Entonces, tener siempre esa mente abierta al mensaje que Dios quiere darnos, ¿no? Eso es la humildad, ¿no? Gracias. Dani, ciérranos el programa. ¿Qué nos puedes comentar? No, que tú experimentes también. Mira, yo no puedo hablarte de un postre, como tú pusiste ese ejemplo, simplemente con decírtelo que tú realmente sepas cómo sabe, ¿no? Tú tienes que probarlo por ti mismo, ¿no? Y eso es lo que yo les digo a las personas, que yo no les puedo decir lo dulce que es estudiar la palabra de Dios si ustedes no la experimentan por sí mismos. Entonces yo creo que el llamado para ustedes es experimentarlo, encontrarte con el texto bíblico, hacerle preguntas. Muchas veces es incómodo porque Dios te va a estar mostrando cosas que quizás tú ni esperabas, y allí es donde podemos ir más profundo, ¿no? Y descubrir que realmente es dulce estudiar la palabra de Dios, porque, como dice el pastor, sigue vigente. A pesar de que es tan antigua, sigue vigente porque está viva, es palabra viva. Así que Dios les bendiga a estudiar la palabra. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Abrazo, bendiciones, bye bye.